Buenos días, sean todos bienvenidos en este primer día de la semana. El estudio de esta tarde, como está encabezado en el pizarrón, es nuestro diario caminar con Cristo. Abran sus Biblias, por favor, a la primera carta de Juan, allá casi al último de la Biblia, el capítulo 2, versículo 6. Primera carta del apóstol Juan, capítulo 2, versículo 6. Dice: el que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Si nosotros decimos que somos cristianos, entonces debemos vivir como Cristo vivió. Debemos caminar como Cristo caminó. Y si no estamos caminando como Cristo caminó, entonces no permaneceremos en él, aunque lo gritemos a los cuatro vientos. Pero ¿qué quiere decir caminar con Cristo? Sabemos cómo entrar en Cristo, y eso se hace en el bautismo, y eso nos dice en Romanos 6:3, y también para ser hijos de Dios a través del bautismo se encuentra en Gálatas 3, de los versículos 26 y 27. Pero después de hacer eso, ¿cómo permanecemos en Cristo? Aquí Juan nos da una clave para permanecer en Cristo. Tenemos que andar con Cristo. Volvamos a leer el texto. Dice: el que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. ¿Cómo caminamos con Cristo? ¿Cómo continuamos caminando con Cristo todas nuestras vidas? Para los que ya estamos en ese caminar, ¿cómo mejoramos nuestro camino espiritual con Cristo? ¿Cómo llegamos a estar más cerca de Cristo? ¿Cómo nos permanecemos o parecemos más a Cristo? La clave en mejorar nuestro camino espiritual con Cristo es la misma clave para mejorar en cualquier área o aspecto de nuestras vidas. ¿Cuál es el secreto de mejorar cualquier área de nuestra vida? Pues es esto: nunca cambiará su vida hasta que cambie algo que hace todos los días. Para estar más fuerte, uno tiene que hacer ejercicio. Para estar más saludable, uno tiene que mirar lo que come. Para estar mejor económicamente, uno tiene que ver en dónde o en qué gasta su dinero. Todos entendemos este principio. Uno nunca cambiará su vida hasta que cambie algo que hace o hacemos a diario. El problema, hermanos, es que la gente no hace eso a diario. No lo hacemos nosotros a diario. Empiezan a hacer ejercicio, empiezan a ver qué es lo que comen, empiezan a ver en dónde gastan su dinero en la primera semana del año nuevo. Pero ya sabemos el resultado de eso. No son constantes. Desde luego que el área más importante es el mejoramiento de nuestra vida espiritual. Pero la clave de mejorar en nuestra vida espiritual es la misma en mejorar esas otras áreas. El mejoramiento espiritual viene en cambio diarios. Vienen con nuestro caminar a diario con Cristo. Algunos piensan de su caminar espiritualmente como eventos que hacen una vez al año. O sea, ellos piensan que estar en Cristo es solamente ir a la iglesia una vez al año. Por ejemplo, en el día de la Pascua o en Navidad. El nombre que nosotros le damos a estos cristianos, decimos que son
cristianos anuales. Y nosotros no caemos en esa trampa. Pero la pregunta es, ¿caemos en otra trampa? ¿Somos nosotros cristianos, disculpen, semanales? Desde luego que la Biblia nos enseña que hay cosas que debemos hacer cada primer día de la semana, como ofrendar, participar de la cena del Señor. Pero existen otras cosas que la Biblia nos dice que debemos estar haciendo todos los días, como cristianos, y no nada más en los domingos. La Biblia hace este punto muy claro. Dios quiere cristianos no semanales, sino todos los días. ¿Qué es lo que los cristianos deben estar haciendo a diario o cada día? Pues en esta mañana vamos a ver 5 puntos, y están aquí en el pizarrón, de lo que el cristiano debe de estar haciendo todos los días para con Dios. El primer punto de esta mañana es que el cristiano debe enseñar a diario. Parece, hermanos, que hoy en día los bautismos solamente ocurren en los domingos. Eso no era el caso en la iglesia primitiva. Vamos a leer Hechos 2:47. Hechos 2:47. Dice, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Vayamos al mismo libro, capítulo 16, versículo 5. Dice, así que las iglesias eran confirmadas en la fe y aumentaban en número cada día. Si a diario se agregaba hijos a la iglesia de Dios, quiere decir que la iglesia estaba enseñando todos los días. Sabemos que Pablo ahí en adelante en Hechos 17, también él enseñaba todos los días. Dice Hechos 17. Así que discutía en la sinagoga con los judíos y piadosos, en la plaza cada día con los que concurrían. Todos nosotros también tenemos que estar enseñando todos los días. Y lo hacemos tal vez en persona, o por teléfono, o por correo electrónico, o tal vez por algún sitio de la red social, o simplemente con el ejemplo personal de nuestro diario vivir, con nuestro comportamiento y nuestra actitud según la Escritura. Sin importar de cómo nosotros lo hagamos, necesitamos hacerlo a diario. Esa debe de ser la actividad diaria para el Hijo de Dios. Vamos a Mateo 28:19. Mateo 28:19. Aquí Cristo da la gran comisión, y no nomás esta fue la comisión para los discípulos, los cuales después fueron apóstoles, pero también para uno. Aquí no dijo Jesucristo, por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones en los domingos. No. Él dijo, por tanto, id. O sea, ir. Vayan. Hay que estudiar todos los días. Y enseñar todos los días. El siguiente punto es este. Debemos de estudiar cada día. Nuestro diario caminar con Cristo es estudiar todos los días. Vamos a ver que el ejemplo bíblico no era que nomás solamente dejamos, o ellos dejaban el estudio bíblico solamente para un día de la semana. Vamos otra vez a Hechos 17, versículo 11. Aquí vamos a ver la actitud y la disciplina de los bereanos.
Dice en Hechos 17:11. Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. Los nobles de Berea estudiaban la Biblia cada día. Yo no he conocido a nadie, hermanos, que solo come una vez a la semana. Pero la pregunta es esta, hermanos. ¿Qué a menudo consumimos nuestra comida espiritual? La palabra del Señor. En Mateo 5:6 nos dice nuestro Señor Jesucristo: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Vamos a mirar este texto, Mateo 5:6. Mateo 5:6 dice: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Y luego dele vuelta ahí al capítulo 6, versículo 11, y nos dice lo siguiente. Dice Mateo 6:10, disculpen, 11. Dice: el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. ¿Danos qué? Cada día. El pan nuestro. Ahora, así como nosotros comemos pan físicamente para alimentar este cuerpo, también tenemos que comer el pan espiritual todos los días para alimentar este espíritu. Una vez dijo alguien: pero tenemos que comer todos los días físicamente hablando para tener fuerzas de ir a predicar el evangelio. Y yo le contesté: pero si usted no come pan espiritual todos los días, entonces ¿qué clase de evangelio usted va a enseñar? Debemos nosotros entonces de que los cristianos debemos estudiar todos los días. Enseñamos lo que hemos aprendido de nuestro Señor Jesucristo al conforme de su palabra. Existe un lema que dice: si tú quieres aprender, enseña. Es lo que el cristiano debe de estar haciendo cada día para con Dios. Vayamos ahora al punto número 3. El punto número 3 de nuestro diario caminar con nuestro Señor Jesucristo es que debemos exhortar cada día. ¿Nos vemos solamente un día de la semana? ¿Nos exhortamos y animamos solamente un día de la semana? Este no es el ejemplo bíblico. El ejemplo bíblico en Hebreos 3:13 nos dice lo siguiente. Hebreos 3:13. Dice: antes exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Si nosotros estamos teniendo problema con el pecado, es tal vez porque no somos exhortados lo suficiente. Tal vez no somos animados durante la semana para vivir una vida justa, piadosa y agradable para con Dios. La solución a ese problema es de seguir el mandamiento aquí de Hebreos 3:13. Exhortaos los unos a los otros cada día. Vayamos ahí mismo en Hebreos capítulo 10. Hebreos capítulo 10, versículo 25. Dice:
no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Sí es mandamiento de reunirnos, de congregarnos, pues aquí lo está diciendo. Pero hay aquellas personas, aquellos hijos de Dios, que no entienden el propósito de este mandamiento. Los mandamientos de Dios tienen propósitos, y el propósito principal es de que nosotros nos parezcamos más y más a nuestro Señor Jesucristo. Y es por eso que cada día nosotros nos tenemos que exhortar. Pero muchos cristianos dicen, bueno, ya cumplí, ya me reuní y ya. Pero, ¿cuál fue el propósito de su reunión? Ellos nomás leen la primera parte del versículo 25 de Hebreos capítulo 10, que manda Dios que nos reunamos. Pero ¿cuál es el propósito? Sigan leyendo. Dice el versículo 25, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Dicen ellos, lamentablemente, bueno, ya fui a la reunión, gracias a Dios, ya me voy a ser parte del mundo. No, el propósito de la reunión, de congregarnos, es lo que dice el contexto. Empiecen del 24. Dice, considerémonos unos a otros en amor. Vamos a ver lo que dice y terminar leyendo lo que dice este texto. Dice, y consideremos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Y luego dice, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Entonces el propósito de la reunión es para animarnos, para exhortarnos, para saber lo que la palabra de Dios nos indica a todos como familia de Dios, y cada quien hace su parte en amor, para estimularnos al amor y a las buenas obras. Usted, lógicamente, conoce muy bien a su propia familia y sabe qué le gusta a su hermano, a su hermana, a su padre, a su madre, a su sobrino, qué sé yo, y sabe cómo ellos piensan, qué le gusta, su carácter, sus necesidades. Si usted dice que es hijo de Dios y usted conoce más a su propia familia que a su hermano en Cristo, entonces su enfoque no está en su diario caminar con Cristo, llevando a cabo la enseñanza para estimularnos al amor y a las buenas obras. Es necesario que usted conozca a su hermano en Cristo que está sentado enseguida de usted, su hermano, su hermana, ya sea hombre, persona ya mayor en el Señor, o de edad avanzada, o qué sé yo, un joven, una jovencita. Tenemos nosotros que acudir a toda necesidad de cada quien según tengamos la oportunidad. Pero no nomás vaya a sentarse y decir, ya cumplí con el mandamiento de reunirme. No se engañe usted solo. No, el amor es un verbo. Estimular es un verbo. ¿Para qué? Para todos hacer la voluntad de Dios, y esas son las buenas obras que tenemos que llevar a cabo. Eso es lo que tenemos que hacer. Tenemos entonces, como cristianos, nosotros exhortar cada día. Punto número 4. Debemos nosotros crecer cada día. Un fiel hijo de Dios debe estar en un constante estado de cambio. Nunca debemos dejar, hermanos, de crecer en el Señor. Nunca debemos estar contentos con nuestro nivel de madurez espiritual. Vayamos a 2 de Corintios, capítulo 13, versículo 5. 2 Corintios 13, 5. Dice, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe.
probaos a vosotros mismos. ¿O no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados? Debemos entonces siempre tener el deseo para cambiar y ser más y más como Cristo cada día. El himno 93 en nuestro himnario lo voy a leer. El himno 93 se titula Más de Jesús. Dice: más de Jesús deseo saber, más de su gracia y poder, más de su salvación gozar, más de su dulce amor gustar. Más quiero a Jesús seguir, más de su santa ley cumplir, más de su voluntad saber, más de su espíritu tener. Más de Jesús, más oración, más cerca estar en comunión, más su palabra meditar, más sus promesas alcanzar. Más de Jesús allá veré, más semejante a él seré. Más de su gloria he de gozar, más su gran nombre alabar. Más quiero amarle, más quiero honrarle, más de su salvación gozar, más de su dulce amor gustar. Qué bonito himno. Ahí nos enseña a nosotros que debemos nosotros exhortarnos con cantos, con enseñanzas, con estudios, con la predicación, todo lo que envuelve el enfoque espiritual para que nosotros comamos esa vida y podamos nosotros estimularnos en amor para hacer esas obras y cumplir los mandamientos para con el Señor. Y precisamente esto es lo que nos dice segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 18, en la primera parte. Dice: antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador, Jesucristo. Vamos a leer Efesios 4:15. Efesios 4:15. Dice: sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es, Cristo. El cambiar, hermanos, muchas veces no es el problema. El problema es que es más fácil cambiar para el mal que para el bien. Si no estamos caminando con Cristo cada día, estamos peligrando en parecernos más al mundo que a nuestro Señor Jesucristo. Y que no este era el problema del cual Pablo estaba lidiando allá en Romanos 12, versículo 2. Vayamos a ese texto, por favor. Romanos 12, 2. Dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la voluntad, la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Entonces nosotros nos estamos conformando o nos estamos transformando para con Dios. ¿Estamos creciendo más como el mundo o estamos creciendo más como nuestro Señor Jesucristo? ¿Cómo crece una planta? ¿Cómo crece un niño? Sabemos que crecen a diario, todos los días. Nosotros de igual manera tenemos que crecer todos los días para con el Señor. Si vamos a crecer más y más con Cristo cada día, tenemos que caminar con Él cada día. Si pasamos nosotros 6 días de la semana con el mundo y un día de la semana con el Señor, no nos sorprendamos si nosotros nos parecemos más al mundo que a nuestro Señor Jesucristo. Lo acabamos de leer en Efesios 4:15, que debemos de crecer como aquel que es la cabeza de la iglesia, y este es nuestro Señor Jesucristo. Él es nuestro piloto, Él es nuestra guía. En Él
tenemos la vida eterna. No en el mundo, en Cristo está la vida eterna. Entonces, lo que tenemos que hacer nosotros, más y más, todos los días, es crecer en el Señor. Vayamos al quinto punto. El quinto punto es que el cristiano, el Hijo de Dios, debe de morir cada día. Desde luego que físicamente hablando nos dice Hebreos 9:27 de la manera que está establecido para que el hombre muera una vez y después el juicio. Cuando uno muere físicamente ya sabe si se perdió o se salvó. Pero en el sentido espiritual, al caminar con Cristo, nosotros morimos todos los días. Vamos a 1 de Corintios, capítulo 15, versículo 31, por favor. 1 Corintios 15, 31. Dice, os aseguro, hermanos, por la gloria que de vosotros tengo en nuestro Señor Jesucristo, que cada día muero. Nosotros tenemos que morir todos los días en el Señor. Y es verdad de que Pablo, al predicar el Evangelio, él enfrentaba sufrimiento físico. Pero nosotros también debemos de pasar ese sufrimiento. Porque a veces cuando nosotros predicamos el Evangelio, a nosotros nos menosprecian. A nosotros nos hacen daño. Pero debemos de entender que el daño no nos hacen a nosotros personalmente. Hacen el daño a nuestro Señor Jesucristo, porque a Él es el que estamos predicando. Porque a Él es el que nosotros enseñamos al mundo. Nosotros debemos de hacer lo que nuestro Señor Jesucristo nos dice, y es morir todos los días. Vayamos a Lucas 9:23. Lucas 9:23. Y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. ¿Qué significa de morir cada día? ¿Qué significa de tomar nuestra cruz cada día? Pablo nos dice en Romanos 8:13 lo siguiente. Vayamos a Romanos 8:13. Dice, porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Entonces, hacer morir las obras de la carne quiere decir que cuando uno muere al pecado, en nuestro diario caminar con nuestro Señor Jesucristo, nosotros damos muerte al pecado y nosotros vivimos en el Señor, porque cargamos nuestra propia cruz y andamos en pos de aquel que es el camino, la verdad y la vida, y solamente en Él, por Él y para Él podemos nosotros llegar al Padre Celestial. Vamos a ir a Juan 11, 25 y 26. Juan, el Evangelio según Juan 11, vamos a leer los versículos 25 y 26. Les dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Entonces, la muerte es la ruta o el camino para la vida. Creyendo en Cristo significa obedecer a nuestro Señor Jesucristo. Y Cristo manda de que todo mundo sea bautizado para el perdón de sus pecados y entonces sea añadido al reino, a la iglesia de Cristo, el cual es salvo.
Ese fue el mensaje del primer siglo allá en Hechos capítulo 2, en el día de Pentecostés, cuando Pedro dio el primer sermón. Y ese es el mismo mensaje que se ha dado y se dará todo el tiempo cuando uno escucha una predicación o un sermón de nuestro Señor Jesucristo. Pero la pregunta, ¿qué es el bautismo? Dejemos que la Biblia nos conteste esta pregunta. Romanos 6:4. Vayamos a Romanos 6:4. Dice, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Entonces, los que caminamos por fe, morimos cada día. Pero nosotros empezamos este camino con Cristo al ser sepultados para muerte en el bautismo y resucitados para andar en vida nueva. Aprendamos nosotros, hermanos, aprendamos nosotros, querido amigo que me ve, de un gusano. Un gusano se arrastra todo el día en la superficie de esta tierra. Pero la mirada de ese gusano, la fe de ese gusano, no es seguir arrastrándose hasta el día de su muerte. La mirada de ese gusano es de que aunque él por el momento se arrastre en la superficie de la tierra, él va a morir. Y luego él va a resucitar. Porque él no se ha conformado del mundo, lo que el mundo le puede ofrecer, la vanagloria, los deseos, el pecado, las riquezas de este mundo, no están en la mente y el corazón de ese gusano, porque ese gusano sabe que su creador tiene mejor plan para él. Y ese plan es de que él tiene que morir antes de vivir. Entonces el gusano muere porque no se conforma con el mundo, sino que él se transforma en la belleza de la cual Dios propuso en su existencia, en su vivir. Y el propósito de Dios para ese gusano no era que se arrastrase toda su vida en esta tierra, sino que el propósito de Dios era aún más bello, más bonito.